Voy a empezar a grabar. Bueno, siguiente pregunta entonces, ¿qué les hago? Bueno, recuerden entonces, invitación, leer por nosotros mismos la Biblia y pedir antes de leerla la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él iluminó a quienes la escribieron. Entonces, de la misma manera nos puede ayudar a nosotros a entender eso que Él mismo escribió. Y qué chévere sería, Mariana, por ejemplo, usted que estudia, imagino yo, escritos, poder, como quien dice, revivir al autor y decirle, venga, ¿qué fue lo que usted quiso decir cuando dijo esto? Eso es muy importante siempre que uno va a leer. Ajá. O sea, por eso uno no solamente como que pasa los ojos, no, uno tiene que sentarse, dedicarse su tiempo para leer. Exacto. Y entonces, qué felicidad que aquí el mismo autor viene en persona a iluminarnos y a decirnos, esto es lo que yo quiero decir con esto que estoy diciendo. ¿Listo? Siguiente pregunta entonces. ¿La Biblia pudo haber sido manipulada, cambiada o tener errores? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué argumentos tengo? Etcétera. Entonces, Manuel. Sí, yo. Pues empezando por las traducciones, porque el traducir de un idioma a otro altera lo que realmente se quiere o lo que realmente ellos quisieron pues plasmar. Entonces, de pronto no es de que la Biblia dice blanco y lo que escribieron fue negro, pues no, pero de pronto una que otra cosita sí no es como realmente debió haber estado. Yo, Listo, después de Carol y Ashley. yo digo que sí, esto se alteró la Biblia, pues un ejemplo muy claro es con los mandamientos, porque los mandamientos fueron cambiados, entonces, algunos, ¿no? Entonces, pues ahí se puede ver que sí hubo como manipulación ahí en la Biblia. ¿Cómo cuáles? Esto se cambió lo del día de sábado, se cambió... vale, no Qué recuerdo pena, cómo yo voy a se interrumpir un momentico a santificar las Carol. fiestas, santificar las fiestas. Disculpa, Carol, que te interrumpo. Yo sé a lo que se refiere Carol. Eso en algún momento, creo que ya incluso lo estudiamos, pero Mariana entró después. Pero creo que ya eso fue un tema que tuvimos. Sin embargo, ¿a qué se refiere Carol cuando dice eso? Carol, no es que se haya cambiado la Biblia. En el caso de los mandamientos, siguen allí escritos. Lo que cambiamos fue, bueno, cambiamos, me meto yo como si yo lo hubiera cambiado. Lo que se cambió fue en la tradición, es decir, nosotros conocemos los 10 mandamientos, por ejemplo, lo menciona aquí, de la iglesia tradicional, y si usted ve y busca en Google los 10 mandamientos, le van a salir los que siempre hemos creído, los de la iglesia tradicional. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no dirás el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, y etcétera. ¿Sí? Sin embargo, si lo comparamos con lo que está escrito en la Biblia, que se encuentra en Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 10 y algo, no recuerdo muy bien, 17. Bueno, total, en Éxodo 20 están. Entonces, si nosotros vemos esos mandamientos, no son iguales a los que tradicionalmente nos han enseñado. No por eso significa que en la Biblia estén diferentes. Yo a lo que me refiero es si la misma Biblia, si el texto como tal ha sido cambiado. En el caso de los mandamientos, nuestra tradición, por así decirlo, lo cambió. La iglesia tradicional lo cambió. Sin embargo, en el texto de la Biblia como tal, qué pena esa isla que está como feita, en el texto de la Biblia como tal, siguen estando los mandamientos como están. ¿Me hago entender? Por eso, o sea, a eso me refería el cambio, porque sí o sí hubo un cambio. Ahora yo. Ok, pero entonces no, me refiero es al texto como tal, el texto de la Biblia. Digamos, la Biblia dice que, no sé, ¿qué otra cosa dice? Por ejemplo, la Biblia habla del diezmo, ¿ok? Que hay que dar el diezmo. Entonces Manuela llega y dice, no, no hay que dar el diezmo. Y todos le empezamos a creer a Manuela. Manuela está cambiando la Biblia,
pero pues no el texto como tal, el texto sigue allí. ¿Me hago entender? O sea, lo que han cambiado es como nuestras tradiciones, ¿sí? Ok, ahora sí, Yo, Ashley. o sea, yo a lo que voy a decir no es que hayan cambiado como tal, pero en el caso de Martín Lutero, pues él sacó unas 90 tesis y las puso en la puerta de la Iglesia Católica, como diciendo cosas incorrectas que hacía la Iglesia Católica en ese entonces. Y también ellos como que tampoco querían que se descubriera la verdad, entonces empezaron, pues Martín Lutero empezó a traducir la Biblia al latín, pues a los lenguajes que ya estaban en ese entonces de pronto también no decía el mismo mensaje, pero se interpreta lo mismo. Bueno, ok, y Ashley creo que como que comparte un poquito el pensamiento de Carol, ¿cierto? Si mal si mal así lo entendí. Bueno, si bien, perdón, así lo entendí. Mariana, cuéntenos. Bueno, sí, o sea, indudablemente sí ha sido cambiada, por lo que ya han dicho varios. La traducción, las traducciones no son literales, es muy difícil mantenerlas literales, sobre todo yo creo que también en el proceso como de la traducción y de la recopilación, pues las personas eran como, bueno, desechemos este cuento, desechemos esta historia que quizás era muy importante, las metáforas que obviamente tendrían, pues, o sea, como una función muy importante, pues a nosotros nos las habrán traducido pues literalmente, no sé, cómo habrán quitado muchas de estas cosas. Y también creo que hay, o sea, como no solamente como desde la parte técnica, sino también hay como influencia política, influencia religiosa, eh, porque digamos, hay un error que es lingüístico e histórico, que creo que fue con Martín Lutero, que estaba traduciendo del hebreo al inglés, creo, no recuerdo, y, digamos, Jehová no existe en griego, perdón, en hebreo, Yahweh sí, porque es que hebreo no tiene vocales, entonces pues tiene unas reglas para incluirlas, y sí. Y creo que, pues sí, o sea, es que hay muchísimas palabras como que tienen una concepción que es muy diferente a la que hay ahora, o sea, puede ser, digamos, la palabra virgen antes posiblemente era solamente una niña que estaba en edad fértil, pero que ahora se le adjudicó eso de que no ha tenido relaciones sexuales. O sea, por eso es como, por la significación de las cosas, es que está todo esto de las malas interpretaciones, de los cambios que hay ahora en la Biblia, o sea, como por todo eso. Entonces, o sea, indudablemente hay cambios. Listo, ok, Mariana, muchas gracias. Y vale, ¿qué piensas? Pues yo los estoy escuchando y la verdad, pues estoy prestando mucha atención. Lo que dijo, ¿quién habló última? Mariana. En realidad me generó como un gran impacto en el cerebro, porque no la había visto como de esa forma. Pero sí, estoy de acuerdo. Yo creo que sí, porque, digamos, o sea, en cierta forma, digamos, hay muchas Biblias en las que uno puede comprar en cualquier parte y pues obviamente las palabras no van a ser iguales, no van a ser literarias y todo, pero yo creo que de cierta forma lo que se trata de la interpretación de lo que es como llevar eso al actuar, si es el mismo. O sea, en cualquier tipo de Biblia, o sea, sin importar si se cambian las palabras, como el contexto, ¿sí? No es como que Dios diga, bueno, vamos a crear 10.000 Biblias y que cada una tenga una interpretación diferente, pues como que no. Entonces, pero sí, pues estoy de acuerdo con eso. Ok, listo. Yo creo que todo se resume en que sí ha sido manipulada, sí ha sido cambiada la Biblia, y bueno, expusieron todas sus razones, son muy válidas también. Les cuento que aquí es donde me empieza a llamar mucho la atención lo que averigüé y lo que estuve investigando. Les recomiendo este libro, que fue donde saqué la mayor parte de lo que hoy les estoy explicando. Se llama ¿Se puede confiar en la Biblia? Por este autor. No sé muy bien cómo se pronunciará. Entonces, bueno, se lo recomiendo. Igual también vi, qué sé yo, videos también, como para recopilar pues toda esta información.
y confirmar también pues lo que decía el libro, ¿no? Porque pues me gusta mucho como esto de mirar bien para precisamente pues no equivocarme. Resulta que la Biblia, indudablemente, fue escrita en materiales perecibles, lo que significa que se dañaban con el tiempo. ¿Listo? Materiales como el pergamino, materiales como... había otro y se me olvidó. Bueno, pero sí, eran materiales perecibles. Por lo que tuvo que ser copiada y recopiada y recopiada y recopiada, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, y en tantas copias que se hicieron, que fueron escritas a mano, a las que se les llama manuscritos, ¿será que no se equivocaron en uno de esos? O como dice Mariana, no suprimieron algunas historias, o de pronto contaron algunas muy literales y de pronto eran metáforas, ¿sí? Y como que tendríamos esas dudas, ¿cierto? Claro que esto de copiarse y recopiarse y recopiarse fue antes de la invención de la imprenta, ¿no? Claramente. Apenas pues comienza la imprenta, ya la Biblia empieza a ser imprimida. Y también se es imprimida, ¿cierto? Bueno, pero la Biblia tiene realmente mucha evidencia de manuscritos. Entonces ya vamos a entender un poquito. Bueno, resulta que para hacerles un contexto, que espero que me entiendan, el tema de pronto es un poquito más extenso, pero se los voy a tratar de súper resumir, ¿listo? Y hasta les va a parecer, yo creo que chistoso. Bueno, vamos a empezar entonces. Resulta que la Biblia en libros como Éxodo, Números, Josué, Mateo, Romanos, Segunda de Reyes, Deuteronomio, nos cuentan, los que quieran saber exactamente las citas, se las escribo por el grupo ahorita, ¿ok? Resulta que nos cuentan algo muy interesante y es que los libros, por ejemplo, que escribió Moisés, que son el Pentateuco, con el libro de Job, pero hablo del Pentateuco en especial, eran conocidos como la Torá, no sé si lo han escuchado, y estos libros, y este Pentateuco comprende 5 libros, los cuales son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros eran guardados en un lugar que los israelitas tenían llamado el santuario, que precisamente era como algo así como lo que hoy en día conocemos por iglesia, aunque pues muy diferente. El santuario tenía 3 habitaciones especiales. En algún momento lo vamos a estudiar, es un tema fascinante. Y estas 3 habitaciones se llamaban el lugar santo, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y resulta que el lugar santísimo era un lugar donde solo el sumo sacerdote, o sea, la persona más importante, podía entrar, y era una vez al año. Resulta que en este lugar súper especial e importante eran guardados estos 5 primeros libros de Moisés, los originales. ¿Listo? Como les digo, bueno, eran materiales perecibles, entonces, obvio, necesitaban copiarse, ¿cierto? Pero aún sin ser copiados, siguieron viniendo autores de la Biblia como David, Salomón, entre otros, que también empezaron a escribir sus escritos y los guardaban en el templo. Entonces ya en el templo ellos los guardaban. La Biblia en estos libros que acabo de mencionar menciona ese cuidado que ellos tenían con esos libros. O sea, realmente no es como uno trata la Biblia, ni es como uno se refiere a la Biblia, y ya vamos a ver de qué manera ellos trataban estos libros para que ustedes logren comprender lo interesante de todo esto, que pues como les digo, a mí me parece súper fascinante. Pero antes de eso les voy a decir otra cosita. Hay una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín que se llama la Vulgata Latina, fue muy famosa, lo pueden investigar. Y resulta que estos se tienen 8.000 manuscritos, son como las ¿La qué valen? Vulgata Latina, ¿sí? Entonces, se tienen 8.000 manuscritos. ¿Y qué son manuscritos? Vuelvo y digo, copias que se hacían manuales de las cartas originales o incluso de copias auténticas. Ya vamos a ver cómo.
¿Listo? Se tienen también 1000 manuscritos en otras versiones primitivas, se tienen 4000 manuscritos griegos, sería en total del Nuevo Testamento unas 8, 9, 13.000 manuscritos se tienen. ¿Por qué esto es interesante? Y se los voy a comparar y esto sí lo voy a leer exclusivamente pues del libro, específicamente, perdón. Yo sé que nosotros conocemos algunos de estos autores, de pronto otros no. Tácito, que era uno de los autores que yo mencionaba al principio, escribió su libro llamado Anales alrededor del año 116 después de Cristo. Solo tenemos 20 ejemplares de este libro. Y sin embargo, nadie duda de la confiabilidad que fue escrita por Tácito. ¿Listo? De Flavio Josefo, y su importante obra Guerras Judaicas, tenemos a nuestra disposición solo 9 manuscritos que van del siglo X al XII después de Cristo. Solo 9. Y ya veamos que el Nuevo Testamento, ¿cuántas les dije que teníamos? 27. 13.000. Ah, no, esos son... 13.000. Perdón, esos son los... 13.000 manuscritos. Esos son los libros, muy bien. 13.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Y eso que yo creería que hay más. En total serían unas 24.000, si no estoy mal. Llegan a 24.000 en total con toda la Biblia, si no estoy mal. También resulta que las tetralogías de Platón, a quien mencionamos bastante en la filosofía, solo se tienen 7 manuscritos. Solo 7. Es decir, solo 7 copias literales de lo que Platón había escrito. Y sin embargo, creemos confiadamente en la existencia de Platón y en las palabras de Platón, ¿cierto? Averigüé también en internet acerca de qué significaba la palabra manuscrito y miren lo que me salió, que también es muy interesante, yo dije lo voy a compartir. La Ilíada de Homero, que yo creo que es un libro que de pronto aquí todos nos lo hemos leído y los que no, pues, bueno, como cultura general, ¿no? Está conservada en 457 papiros, 2 manuscritos enunciales y 188 manuscritos en minúscula. ¿Cuántos manuscritos en total? 200 aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que nosotros creemos ciegamente, a lo que me refiero, y pues no está mal, en libros y textos clásicos como la Ilíada o como lo que escribió Platón. Sin embargo, ¿cuántos manuscritos de esos hay? Muy pocos, comparados a los tantos que hay de la Biblia. Primera cosa muy interesante de este libro en particular. Resulta que ahora, respondiéndoles a la pregunta de si hay o no errores, porque claramente le voy a poner a Carol, digamos, a copiar una carta que yo le hice a mi mamá. Carol de pronto se puede equivocar, de pronto somos humanos, ¿no? De pronto ella está pensando en el novio y escribió otra cosa, de pronto se saltó una línea y no la vio y escribió a la línea siguiente, bueno, qué sé yo. Y resulta que de toda esta cantidad de manuscritos, que en total hay como 24.000 manuscritos que se tienen de este libro sagrado, de 24.000 manuscritos que se tienen, se ha visto que solo hay una cantidad poca, y ya les voy a hacer la comparación en porcentaje, de errores. ¿Y errores como cuáles? Porque se los digo, averigüe qué tipo de errores hay. Y hay errores como de que omiten una palabra, que duplican una línea, o sea, lo que escribieron arriba lo vuelven a escribir literal abajo, o de falta de ortografía. Entonces son errores que sinceramente, aunque la gente sí los estudia, da para estudio claramente, son realmente mínimos comparados a la cantidad de manuscritos que hay, que todos son iguales. Y que es increíble. Entonces, vea que yo no sabía eso. Así que en porcentaje dicen que la Biblia, viendo y analizando todo lo que les acabo de decir, tiene un 99.5% de textualidad pura. O sea, es pura, pura, pura. Ahora, yo me pregunto, ¿y por qué?
y yo llego a una respuesta. Definitivamente 94, vale. 99.5% es textualmente pura, idéntica a la original, ¿sí? Por lo que yo digo, y bueno, no me crean a mí, por favor, investiguenlo, créanme que me la he pasado investigando desde el domingo todo este tema. Y resulta que yo digo, definitivamente ocurrió muchos, o sea, Dios ha preservado este libro tan importante, debe ser que lo ha preservado tanto y de una manera tan confiable. Entonces, ahora, con el tema que ustedes hablaban de las traducciones, es muy interesante eso. De hecho, por ejemplo, cuando uno lee la Biblia en el español, hay cosas que uno dice, un ejemplo, Mateo 24, no sé, Mateo 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Resulta que cuando nos vamos, digamos que esto fue escrito en griego, no lo sé, ¿sí? Cuando nos vamos al griego y vemos las palabras literales que se usaron, vemos que será salvo, bueno, la palabrita salvo significaba en el griego, no sé, que sería preservado para vivir con Dios, un ejemplo, eso era lo que significaba. Entonces, en el caso de las traducciones, claramente es súper bueno, y no sé si de pronto Mariana ha estudiado esto, bueno, no lo sé, pero es súper bueno, por ejemplo, en el estudio de la Biblia, cuando se remiten al idioma original para explicar el contenido actual. Es fascinante, porque uno empieza a ver el significado del griego, de qué significa en el arameo la palabra, de qué significa en el hebreo la palabra, y realmente a veces es muy cierto lo que ustedes decían con respecto a las versiones, a veces se amplía más al verla desde su idioma original. Sin embargo, como les estoy diciendo, vean que los manuscritos se han preservado de una manera idéntica a los textos de la Biblia originales, ¿sí? Pero ustedes dirán, bueno, Valentina, listo, las copiaban y bueno, etc. Y listo, todos los tienen iguales, ok, listo, todos están iguales. Pero, ¿y ellos cómo lo hacían? ¿Qué nos garantiza a nosotros que lo hacían tan bien que realmente usted lo que nos está diciendo es verdad? Y resulta que yo no sabía, hay algo súper interesante y es que los talmudistas que pues empezaron desde el año 100 hasta el 500 después de Cristo y los masoretas desde el año 500 hasta el 900 después de Cristo. Y hola Julie, bienvenida, gracias que nos estás acompañando. Resulta que los talmudistas y los masoretas, que pues son nombres como que extraños, eran personas dedicadas especialmente a la transcripción de la Biblia. Entonces, imagínense que a Valentina le daban el trabajo no de vender Mary Kay, no de ser profesora, no de lo que hace Mariana de atender personal para lo del COVID, bueno, no sé muy bien. No de eso, sino que el trabajo de ustedes sea transcribir la Biblia. Y ese era un trabajo en ese momento, ¿sí? Los israelitas eran realmente ya te doy la palabra, ¿vale? Eran realmente tan estrictos en la Biblia, no sé si ustedes han mencionado o han escuchado hablar de los escribas. ¿Sí han escuchado alguna vez hablar de los escribas? Bueno, los escribas eran estos, talmudistas o masoretas, que después se les llamó a los escribas de esta manera, pero eso eran ellos. Ellos se dedicaban a transcribir la Biblia. Y ya les voy a decir cómo, pero antes le voy a dar la palabra a Vale. Vale, cuéntenme. Vale, eso era también otra cosa que de pronto, bueno, yo no sé, pero yo confío ciegamente pues en Dios, o sea, yo no necesito como que me digan, no, o bueno, yo decirme a mi misma, no, es que necesito estar segura de tal cosa, o sea, yo no sé por qué, pero pues como que tengo esa confiabilidad, ¿sí? Y yo digo que, o sea, lo que hace Dios es perfecto, yo creo que Él no permitiría que nadie, o darle, bueno, digamos, no es que Él
salga literalmente del cielo y diga, oiga, si usted va a hacer la traducción del texto. No, obviamente pues él tiene las personas propias que él conoce sus corazones y que él manda a la tierra para que realicen los trabajos que, o sea, para los que fueron hechos. O sea, digamos lo que se decía de Martín Lutero, y es una persona que hasta el día de hoy se sigue mencionando, y vea el trabajo que hizo. O sea, yo digo que Dios en su cuidado de su palabra ha sido como tan perfecto, o sea, que ha permitido que las personas correctas e ideales se encarguen de que todo esto perdure hasta el fin de los tiempos. Muy bien, vale, y muchas gracias de verdad, y me encanta esa manera de pensar. Claramente, yo creo que detrás de todo lo que estoy mencionando, pues principalmente estaba Dios también planeando todo exactamente. Resulta que los masoretas, y aquí es donde yo les digo que de pronto les puede dar risa, ellos tenían unas reglas al transcribir la Biblia, y las vamos a escuchar, porque son súper interesantes. Vean las reglas que tenían. Resulta que ellos contaban las letras, no estoy hablando de palabras, las letras de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben qué es contar las letras? O sea, por eso les digo que el trabajo de ellos era literal, solo ese trabajo, ya. Ellos no hacían nada más, era ese el trabajo de ellos. Contaban cuál era la letra que quedaba a mitad del Pentateuco. ¿Y cuántos dijimos que tenía el Pentateuco? ¿Cuántos libros? 5. Tenían que mirar la letra que quedara en la mitad de esos 5 libros. Entonces, digamos que era la A, un ejemplo. Pero bueno, claramente no. Ellos cuando copiaban, se preguntaban, ¿cuál letra le quedó en la mitad del Pentateuco? La A. Ah, bueno, vamos bien. Sí, o sea, de esa manera era. Ahora, ¿qué otra cosa hacían? Se miraban también cuál era la frase a mitad de cada libro. Entonces veían cada libro y la frase a la mitad de cada libro la tenían que tener todos iguales. Todos los escribas, todos los masoretas en este caso, tenían que tener la misma frase. ¿Listo? ¿Cuántas veces aparecían las letras del abecedario en toda la Biblia? También lo tenían que averiguar. Entonces, por ejemplo, la N aparecía 1589 veces. Y si al otro masoreta le aparecía 1587, papito, rompa eso y vuelva a hacerlo. O sea, eran realmente estrictos. Ellos los masoretas. Ahora, los talmudistas, que me parecieron incluso más increíbles todavía. Vea lo que ellos hacían. Resulta que ellos usaban rollos especiales para la sinagoga. O sea, y estos rollos especiales debían ser escritos sobre pieles de animales en perfecto estado. La piel del animal debía estar en perfecto estado. Completamente limpia la piel. Si tenía una manchita, si tenía una imperfección y ya él llevaba la mitad de la Biblia escrita, rompa eso y póngase a hacerlo en uno. O sea, era estricto. Resulta que digamos que aquí tenían la piel sobre la que iban a escribir. Esa piel debía tener un cierto número de columnas, ¿sí? En donde ellos iban a escribir, ¿sí? Resulta que la longitud de cada columna debía ser no menor a 48 ni mayor a 60 líneas. Tenían que contar cuántas líneas les daba en cada columna. Si se pasaban de 60, papá, vuélvalo a hacer. Si tenían menos de 48 líneas, hijito lindo, vuélvalo a hacer. ¿Listo? O sea, era terrible y literal, las rompían, las botaban y nada más. ¿Listo? Pare de contar. El ancho de cada columna tenía que ser de 30 letras. 30 letras en específico. Ahora, ¿con qué tinta escribían? Tenía que ser tinta negra. No azul, ni morada, ni verde. Ay, resulta que ya voy en Apocalipsis y lo estaba escribiendo con rojo. Rompa eso y hágale de nuevo. ¿Listo? Ajá. Resulta que la transcripción, aquí es donde les digo, la transcripción tenía que ser con una copia de referente y la persona, el talmudista, no podía, pues claro, si ese era el trabajo de ellos,
¿Ustedes creen que ellos no se habían aprendido ya bastantes cosas de la Biblia? De tanto escribir y escribir y escribir, claramente, ¿cierto? Pues resulta que si ellos copiaban algo de memoria, les hacían romper eso y botarlo. Ellos tenían que copiar las cosas porque las estaban viendo específicamente de la copia de referente que ellos tenían. Bueno, ya esa la dije, perdón. Resulta que cada consonante debía tener un espacio de un hilo o de un pelo. Entonces, lo que mide un hilo, eso tenía que separar cada consonante. Imagínense lo estrictos que eran. Otra de las características que encontré de las reglas que ellos tenían. Entre libro y libro, o sea, por ejemplo, de Génesis pasaban a Éxodo, tenían que tener un espacio de 3 líneas. Tenían que estar, mientras escribieran la Biblia, vestidos con ropa específica de los judíos. Si tenían un gorro egipcio, si tenían alguna otra vaina de otra región, bórrelo y empiece de nuevo. ¿Listo? O sea, así de estrictos eran. Resulta que si ellos estaban escribiendo el nombre de Dios y el mismísimo rey, presidente, gobernador, el que fuera, les hablaba, no le podían prestar atención porque estaban escribiendo el nombre de Dios. Así de increíble, ellos se tomaban su labor. Y ahora ustedes me dirán, bueno, Valentina, ¿y qué le garantiza a uno que ellos lo hacían y lo cumplían todo así como usted lo está diciendo? Resulta que ellos tenían 2 condenas. Si no cumplían alguna de estas 9 que hemos visto, eran sepultados vivos en la tierra o quemados. Entonces, yo creo que ellos no querían vivir eso y precisamente les tocaba hacer el trabajo súper genial. Así que, y bueno, estas condenas también eran como por el contexto social y cultural que, bueno, ellos tenían en ese momento, claramente. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Las transcripciones que tenemos de la Biblia son realmente fidedignas, son realmente, hombre, 99.5% estrictamente puras, ¿sí? Y como lo digo, Dios definitivamente las preservó. ¿Y las preservó por qué? Porque existieron muchos reyes, por ejemplo, como Antíoco Epifanes, como el emperador romano Diocleciano, no sé si lo han escuchado, que les hacía quemar las Biblias, les hacían quemar los rollos, y resulta que mucha gente prefería morir antes que entregar sus Biblias o antes que entregar sus rollos. Por eso muchos se preservaron, por eso muchos se escondieron. El próximo miércoles vamos a hablar de lo siguiente, ya ahorita les voy a decir. Y bueno, así que entonces yo preguntaría, ¿uno moriría por una mentira? ¿Y tantas personas morirían por una mentira al mismo tiempo? O sea, mintiendo todas igual. Durante tantos años, difícil. Por ejemplo, Jesús les prometió a sus discípulos que moriría, pero que iba a resucitar al tercer día. Y ellos quedaron desanimados, estaban tristes, no, porque ellos como que no habían entendido que Jesús resucitaba al tercer día. Cuando Jesús resucita al tercer día, ellos empiezan a predicar el evangelio y viva Jesús y etcétera, etcétera. Y fueron tan increíble su comunión pues con Dios, que los mataron porque los persiguieron por predicar de ese Jesús y ellos prefirieron morir. Entonces yo pregunto, si en un principio ellos eran pescadores, ignorantes, mal hablados, brutos, groseros, la Biblia nos habla de que cuando vivían en Jesús, vivían con Jesús, una vez llegaron y le dijeron, uy Señor, oremos para que descienda el fuego a esta ciudad y los consuma todos y se mueran todos y se pierdan todos. Así de malos eran. Y después es que prefiriendo morir por causa de Jesús y predicando de Jesús, o sea, definitivamente Dios los había transformado. ¿Y por qué? Porque había cumplido su promesa de resucitar. Entonces, con esto termino pues la charla de hoy. Espero que hayan aprendido tanto como yo. El próximo miércoles vamos a hablar ya de evidencias como tal de la arqueología. Primero, evidencias científicas
temas de la ciencia que la Biblia ya había hablado, que precisamente tienen mucho que ver y dan el peso de que se puede confiar en la Biblia. Y vamos a hablar también de los famosos rollos del Mar Muerto, no sé si lo han escuchado, y si no, pues también investiguenlo. Y muchas evidencias más que realmente nos dicen, la Biblia es un libro súper interesante, no puede ser comparado con nada, habla de temas fascinantes y definitivamente solo un ser sobrenatural ha podido cuidarla de la manera como la ha cuidado después de tantos años y hoy en día la tenemos a nuestra disposición tan fácil, que definitivamente antes no lo fue bastante difícil. Además es un libro que cuando uno lo lee transforma vidas y yo creo que esa es una de sus evidencias más espectaculares. Definitivamente creo que cuando uno lee un libro como que no vuelve a ser el mismo, pero con la Biblia pasa definitivamente el triple, el cuádruple, infinito. Cuando uno lee la Biblia, la vida de uno es transformada. Y yo creo que pues, si no lo hemos sentido, los animo a leer la Biblia. Vamos entonces a terminar con una oración. Andrés, ¿quería decir algo? No, está diciendo que amén. Ah, ok. Vamos entonces a terminar con una oración para no demorarlo más entonces. Amante Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por todo lo que hoy hemos aprendido. Dios, quédate con nosotros, ayúdanos a leer tu santa palabra, porque realmente fue inspirada por ti, Señor, y deberíamos tener y leerla y apreciarla como realmente, por lo que es, porque es tu palabra, Señor. Quédate con Andrés, con Valentina, con Manuela, con Carol, con Ashley, con Mariana, y bendice a todos los que no pudieron venir también, Señor, y permite que todo esto que hemos aprendido quede grabado por siempre en nuestras mentes. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, finalmente, pues no sé si les quedarán dudas, preguntas, inquietudes para que una vez las puedan hacer. O ya entonces finalizamos. Todo bien. Gracias. Igual queda menos de un minuto. Bueno, entonces les agradezco a todos por estar. Nos vemos el próximo sábado, sí, ya con más evidencias como tal. Gracias, Vale. Y este sábado los espero. Perdón, dije el próximo sábado, no, el próximo miércoles los espero con más evidencias. Y este sábado sí los espero ya con con una nueva cosa súper interesante. Lo repito, el futuro del mundo predicho. Entonces los espero. Gracias. Un abrazo para Valen, todos y chao. gracias a todos. Igual. Gracias.